Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo una historia impresionante que los dejará al borde de sus asientos. Prepárense para sumergirse en un relato de valentía, misterio y terror en alta mar. Nuestra historia comienza con un grupo de infantes de marina de los Estados Unidos, encargados de una misión de patrullaje rutinaria en el vasto Océano Pacífico. Sin embargo, lo que parecía ser una tarea estándar se convierte rápidamente en una pesadilla inimaginable. Cuando reciben un llamado de auxilio de un crucero en medio de una tormenta, se embarcan en una misión de rescate que los llevará a enfrentarse con fuerzas oscuras y desconocidas. El sol se levantaba lentamente sobre el horizonte del Océano Pacífico, iluminando con sus primeros rayos dorados la cubierta del USS Independence, nuestro imponente destructor. Había sido una larga travesía hasta este punto, una que comenzó hace varios años cuando, siendo apenas un adolescente, tomé la decisión de alistarme en la Marina de los Estados Unidos. Nunca olvidaré el día en que firmé los papeles, lleno de nervios y expectación, ansioso por comenzar una carrera que cambiaría mi vida para siempre. Mi decisión de unirme a la Marina no fue tomada a la ligera. Crecí en una pequeña ciudad costera donde las historias de marineros y la majestuosidad del océano siempre me habían fascinado. Mi abuelo había sido marinero durante la Segunda Guerra Mundial y sus relatos de aventuras y camaradería en alta mar me inspiraron profundamente. Con 18 años y recién graduado de la escuela secundaria, me presenté en la oficina de reclutamiento, decidido a seguir sus pasos. El entrenamiento básico en el campo de entrenamiento de los marines fue una experiencia transformadora. Durante 12 semanas aprendí a superar mis límites físicos y mentales, a trabajar en equipo y a desarrollar la disciplina necesaria para servir a mi país. El USS Independence era una maravilla de la ingeniería naval. Con una longitud de 257 metros y un desplazamiento de más de 40.000 toneladas, esta fortaleza flotante estaba diseñada para llevar a cabo una variedad de operaciones militares. La tripulación, compuesta por más de 1,000 marines y marineros, trabajaba en perfecta sincronización para mantener el buque en óptimas condiciones. La preparación para una misión de patrullaje en el Pacífico requería una coordinación meticulosa y atención al detalle. Cada miembro de la tripulación tenía un rol específico que cumplir, y la comunicación fluida era esencial para el éxito de la operación. En los días previos a la misión, el barco bullía de actividad. Las escotillas se abrían y cerraban constantemente mientras los suministros eran cargados y almacenados en las bodegas. Los técnicos de mantenimiento realizaban revisiones exhaustivas de los sistemas de propulsión y navegación, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. En la cubierta de vuelo, los aviones y helicópteros eran inspeccionados y preparados para cualquier eventualidad. Los marines, incluido yo, nos dedicábamos a preparar nuestro equipo personal, armas, municiones, chalecos antibalas y otros equipos tácticos necesarios para estar listos ante cualquier contingencia. La vida a bordo del USS Independence seguía un ritmo constante, casi ritual. Cada mañana comenzaba con el toque de Diana, seguido de una rápida revisión de nuestro equipo y una sesión de ejercicios físicos en la cubierta. La disciplina y el rigor eran elementos esenciales de nuestra rutina diaria, y cada tarea, por pequeña que fuera, se realizaba con precisión militar. Los marines nos reuníamos regularmente en el comedor para compartir comidas y conversar sobre nuestras expectativas y preocupaciones para la misión. Estos momentos de camaradería eran vitales para mantener la moral alta y fortalecer los lazos entre nosotros. La misión de patrullaje en el Pacífico tenía un objetivo claro: asegurar que las rutas marítimas estuvieran libres de amenazas y proporcionar apoyo a nuestros aliados en la región. Con las tensiones geopolíticas siempre presentes, nuestra presencia era una muestra de fuerza y compromiso con la estabilidad y seguridad global. En el puente de mando, los oficiales monitoreaban constantemente las comunicaciones y las lecturas del radar,
buscando cualquier señal de actividad sospechosa. La atmósfera era tensa pero controlada, con cada miembro de la tripulación listo para actuar en caso de emergencia. Una tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, me encontré en la proa del barco, contemplando el vasto océano que se extendía ante mí. El viento salado azotaba mi rostro, y el sonido de las olas rompía el silencio. En ese momento, me sentí profundamente conectado con la misión y con mis compañeros marines. Sabía que, aunque estábamos lejos de casa, estábamos aquí por una razón mayor: proteger nuestra nación y garantizar la paz en un mundo cada vez más incierto. La preparación, el entrenamiento y el espíritu de unidad que compartíamos nos daban la fuerza para enfrentar cualquier desafío que el mar pudiera lanzarnos. Esa noche, mientras el USS Independence navegaba hacia el horizonte oscuro, me retiré a mi litera con un sentimiento de determinación renovada. Sabía que la misión que teníamos por delante no sería fácil, pero confiaba en las habilidades y el coraje de mis compañeros marines. Juntos, éramos una fuerza imparable, lista para enfrentar cualquier adversidad. Mientras me acomodaba en mi litera y cerraba los ojos, pensé en las palabras de mi abuelo: el océano puede ser implacable, pero también es un maestro sabio. Aprende de él y nunca pierdas la fe en tus compañeros. Con ese pensamiento, me dejé llevar por el suave balanceo del barco y me sumergí en un sueño profundo, listo para lo que el mañana nos deparara. El USS Independence cortaba las aguas del Pacífico con una eficiencia silenciosa, y aunque estábamos acostumbrados a la rutina de patrullaje, siempre había un aire de anticipación latente en el barco. Esa tarde, el ambiente se llenó de una tensión inusual cuando recibimos una señal de emergencia en el centro de comunicaciones. Un crucero de lujo, el Ocean Pearl, estaba siendo atacado por piratas. La voz del capitán del crucero, entrecortada por el pánico y la estática, nos proporcionó las coordenadas. Estaban en medio de una tormenta violenta, luchando no solo contra los piratas, sino también contra la furia del mar. El anuncio resonó por todo el barco, y la tripulación entró en acción inmediatamente. La atmósfera cargada de adrenalina se transformó en una coreografía de movimientos precisos. Los oficiales de la sala de mando trazaron un curso directo hacia las coordenadas proporcionadas, y el capitán ordenó aumentar la velocidad al máximo seguro. En cuestión de minutos, los marines se reunieron en la sala de equipo para preparar nuestras armas y revisamos nuestros chalecos antibalas. La posibilidad de enfrentarnos a piratas en medio de una tormenta era un escenario que pocos habíamos imaginado, pero estábamos listos para enfrentar cualquier desafío. A medida que nos acercábamos al área indicada, las condiciones meteorológicas empeoraban. El cielo se oscureció y el viento comenzó a azotar con una fuerza implacable. Las olas crecían en tamaño y ferocidad, golpeando el casco del USS Independence con un estruendo ensordecedor. La comunicación por radio se volvió intermitente, la estática interfería constantemente, dificultando nuestra capacidad para obtener información clara y precisa sobre la situación del Ocean Pearl. La tormenta nos envolvía, convirtiendo el día en noche y reduciendo nuestra visibilidad a unos pocos metros. La tripulación mantuvo la calma y la determinación. Los pilotos de los helicópteros de búsqueda y rescate se prepararon para el despegue, sabiendo que volar en esas condiciones sería extremadamente peligroso. En el puente de mando, los oficiales monitoreaban el radar y las lecturas de sonar, buscando cualquier indicio del crucero. Las coordenadas nos llevaban directamente al corazón de la tormenta, donde el mar y el cielo se unían en un torbellino caótico de agua y viento. A pesar de la intensidad del temporal, nuestra misión era clara: encontrar el Ocean Pearl y rescatar a sus pasajeros y tripulación. Los minutos parecían horas mientras nos adentrábamos más en la tormenta. La comunicación por radio se hizo imposible por momentos, y las olas alcanzaban alturas que hacían que el enorme USS Independence se balanceara peligrosamente.
El rugido del viento y el estruendo de las olas llenaban el aire, pero en medio del caos, la tripulación trabajaba con una precisión inquebrantable. Los marines, incluidos yo, estábamos en posición, listos para abordar el crucero en cuanto lo encontráramos. La tensión era palpable, pero también lo era nuestra determinación. De repente, y tan abruptamente como había comenzado, la tormenta comenzó a amainar. El viento disminuyó y las olas se calmaron, dejando una tranquilidad inquietante en su lugar. La visibilidad mejoró ligeramente, pero en su lugar, una densa niebla comenzó a envolvernos. La transición fue tan rápida y surrealista que por un momento, todo se sintió irreal. La neblina era espesa, casi tangible, y el silencio que la acompañaba era abrumador. Navegamos lentamente, atentos a cualquier señal del Ocean Pearl, confiando en nuestros instrumentos más que en nuestros propios ojos. Finalmente, a través de la niebla, apareció una silueta oscura. Era el Ocean Pearl, completamente detenido en el agua. Nos acercamos con cautela, observando que todas las luces del crucero estaban apagadas. El majestuoso barco, que debía estar lleno de vida y movimiento, parecía ahora una carcasa vacía, sumido en un silencio inquietante. La falta de iluminación y el silencio solo aumentaron la sensación de desasosiego. Nos preparamos para abordar, sabiendo que cualquier cosa podría esperarnos a bordo. Las armas listas, los sentidos agudizados y el espíritu de camaradería nos impulsaban a avanzar. El USS Independence se posicionó a una distancia segura, y un equipo de abordaje, incluido yo, se preparó para subir al crucero. La neblina nos envolvía, y cada paso hacia el Ocean Pearl parecía adentrarnos más en lo desconocido. La oscuridad total y el silencio hacían que nuestros corazones latieran con fuerza, conscientes de que estábamos a punto de enfrentar lo inesperado. A medida que nos acercábamos a la escalerilla del crucero, me preparé mentalmente para lo que pudiera encontrarse al otro lado. La misión de rescate estaba en marcha, y nada nos detendría en nuestro esfuerzo por salvar a los que estaban a bordo del Ocean Pearl. El momento de abordar el Ocean Pearl fue tan tenso como esperábamos. La niebla era tan densa que apenas podíamos ver a pocos metros delante de nosotros. Nuestros corazones latían con fuerza mientras subíamos por la escalerilla hacia la cubierta del crucero. Cada paso era un recordatorio de que nos adentrábamos en lo desconocido. La imagen de aquel barco inmóvil y oscuro, completamente desprovisto de señales de vida, nos llenaba de un profundo sentimiento de inquietud. Finalmente, alcanzamos la cubierta y nos desplegamos en formación, avanzando con cautela. A primera vista, el crucero parecía completamente normal. Las sillas de la cubierta estaban dispuestas alrededor de la piscina, como si los pasajeros las hubieran abandonado apresuradamente. No había rastros de violencia, ni signos de enfrentamientos. Los camarotes estaban ordenados con las camas hechas y las pertenencias personales intactas. Era como si todos hubieran desaparecido en medio de sus actividades cotidianas. Nos movimos por los pasillos con cuidado, registrando cada rincón, pero no encontramos a nadie. El silencio era sepulcral, roto solo por nuestros pasos y las comunicaciones esporádicas por radio entre los miembros del equipo. La búsqueda se extendió a todas las áreas del crucero, los salones, el comedor, la cocina, incluso el puente de mando. Cada espacio que revisábamos nos presentaba el mismo escenario desconcertante. Todo estaba en su lugar, pero no había ninguna persona a la vista. Las luces apagadas y la falta de cualquier sonido humano hacían que el ambiente se sintiera surrealista. Comenzamos a revisar las cámaras de seguridad del crucero, pero los monitores mostraban solo imágenes vacías de los pasillos y salones. Era como si el Ocean Pearl se hubiera convertido en una nave fantasma. Mientras avanzábamos en nuestra búsqueda, la sensación de desconcierto crecía. ¿Dónde estaban los pasajeros y la tripulación? No había ninguna señal de evacuación apresurada ni de lucha. Ningún bote salvavidas había sido utilizado.
Nos detuvimos en la sala de comunicaciones, tratando de encontrar algún registro de lo que había ocurrido. Sin embargo, todos los sistemas estaban apagados y no pudimos recuperar ninguna información útil. La frustración comenzaba a hacer mella en nosotros, pero no podíamos permitirnos bajar la guardia. Sabíamos que debíamos mantenernos alertas y continuar con la búsqueda. De repente, mientras nos movíamos por los niveles inferiores del crucero, comenzamos a escuchar un sonido que no habíamos percibido antes. Golpes sordinos que parecían provenir de las profundidades del barco. Nos detuvimos y escuchamos atentamente, tratando de determinar la dirección del ruido. Los golpes eran constantes y rítmicos, como si alguien estuviera llamando desesperadamente para ser escuchado. Nos miramos unos a otros, intercambiando señales de alerta, y decidimos seguir el sonido. Las escaleras metálicas resonaban con nuestros pasos mientras descendíamos hacia la sala de máquinas. El ambiente en las entrañas del crucero era aún más opresivo. El aire estaba cargado de humedad y el zumbido de las máquinas apagadas creaba una atmósfera extraña. A medida que nos acercábamos a la sala de máquinas, los golpes se hacían más claros. Al llegar, encontramos la puerta cerrada con llave desde el exterior. Nos miramos con sorpresa y preocupación. ¿Quién habría cerrado la puerta y por qué? Uno de los marines forzó la cerradura y con un chirrido metálico, la puerta se abrió. Dentro, encontramos una escena que no esperábamos. Encerrados en la sala de máquinas encontramos a un grupo de hombres, claramente asustados y exhaustos. Sus ropas y apariencia dejaban claro que eran piratas, pero en lugar de mostrarse agresivos, estaban aterrorizados. Algunos de ellos se acurrucaban en los rincones, mientras otros se levantaron rápidamente al vernos entrar. Levantaron las manos en señal de rendición y uno de ellos, que parecía ser el líder, empezó a hablar en un inglés torpe, explicando que habían sido ellos quienes habían atacado el crucero, pero que algo extraño había sucedido después. El líder de los piratas nos contó una historia increíble. Según él, después de abordar el Ocean Pearl y reunir a los pasajeros en la cubierta, una niebla espesa como la que ahora nos rodeaba había envuelto el barco. En medio de la confusión, algo había comenzado a atacar a su grupo. Describió sombras que se movían rápidamente, arrebatando a sus compañeros uno por uno. En el pánico, los piratas habían corrido hacia la sala de máquinas y se habían encerrado allí, esperando que la niebla y las sombras desaparecieran. Pero el miedo a lo desconocido los había mantenido prisioneros en ese lugar hasta que los encontramos. La situación era desconcertante. No había señales de los pasajeros ni de la tripulación, y ahora los propios piratas, que debían haber sido los antagonistas de nuestra misión, estaban tan asustados como cualquier otra persona habría estado en su lugar. Comenzamos a hacer preguntas más detalladas, pero la información seguía siendo vaga y llena de confusión. Los piratas insistían en que habían visto sombras y oído gritos, pero no podían explicar cómo había desaparecido toda la gente del crucero. La única certeza era el miedo palpable que aún mostraban. Mientras intentábamos procesar toda esta información, la niebla exterior persistía, envolviendo al Ocean Pearl en un manto denso e impenetrable. Decidimos llevar a los piratas de regreso al USS Independence para interrogarlos más a fondo y planear nuestro siguiente movimiento. No podíamos permitirnos ignorar la posibilidad de que hubiera sobrevivientes en algún lugar del barco, ocultos o demasiado asustados para mostrarse. Con los piratas bajo custodia y la niebla aún alrededor, sabíamos que la misión estaba lejos de terminar y que el verdadero misterio del Ocean Pearl apenas comenzaba a desentrañarse. Regresar al Ocean Pearl, después de asegurar a los piratas en el USS Independence, no fue una decisión fácil, pero sabíamos que no podíamos abandonar la búsqueda de los pasajeros y la tripulación. Con los piratas bajo custodia, sus historias sobre sombras atacando a la gente resonaban en nuestras mentes. Pero como marines, estábamos entrenados para enfrentar lo desconocido. Equipados con linternas, armas y una determinación renovada,
Nos dispusimos a registrar el crucero una vez más, esperanzados de encontrar alguna pista sobre el paradero de las personas desaparecidas. La niebla, aunque menos densa que antes, aún cubría partes del barco, creando un ambiente fantasmagórico. Nos movíamos en grupos pequeños para no perder de vista a nuestros compañeros, comunicándonos constantemente por radio para coordinar nuestra búsqueda. A pesar del clima tranquilo, la tensión era palpable. Cada rincón oscuro, cada sombra proyectada por nuestras linternas, nos ponía en alerta máxima. Revisamos nuevamente los camarotes, la sala de juegos, el comedor y cada espacio accesible del crucero, pero todo permanecía igual de misterioso que antes. Las pertenencias de los pasajeros seguían allí, pero ni un solo indicio de dónde podían estar ellos. El tiempo avanzaba y la desesperación empezaba a asomarse. Estábamos en el puente de mando, revisando los registros y tratando de activar algún sistema de monitoreo, cuando la niebla comenzó a espesarse de nuevo de manera alarmante. La visibilidad se redujo rápidamente, y la comunicación por radio se volvió difícil por la interferencia. Sentíamos que algo nos observaba, una presencia invisible pero innegable. El aire se volvió más frío y pesado, y una sensación de peligro inminente nos invadió. No era solo la neblina, había algo más en juego, algo que no podíamos ver pero que estaba allí, acechándonos. De repente los gritos rompieron el silencio. Provenían de la cubierta inferior. Nos movimos rápidamente hacia la fuente del sonido, nuestros corazones latiendo con fuerza mientras descendíamos por las escaleras. Al llegar, vimos a algunos de nuestros compañeros luchando contra figuras indistintas en la niebla. Las sombras, que apenas eran visibles, se movían con una rapidez y agilidad sobrenaturales. Era difícil apuntarles con precisión, y cada disparo que hacíamos parecía pasar a través de ellas sin causar daño. La confusión y el miedo se apoderaron de nosotros cuando uno de nuestros hombres fue derribado por una de esas entidades y arrastrado hacia la oscuridad. Intentamos reorganizarnos, pero las sombras no dejaban de atacarnos. Eran rápidas y letales, y sus ataques parecían coordinados. Nos encontramos luchando una batalla desigual contra un enemigo que no podíamos ver claramente. La niebla seguía engrosándose, dificultando aún más nuestra visibilidad. Nos movíamos en círculos tratando de mantenernos juntos, pero las sombras atacaban desde todas direcciones, obligándonos a retroceder. Varios marines fueron derribados y desaparecieron en la bruma antes de que pudiéramos ayudarlos. La situación se volvía cada vez más desesperada. En medio del caos intentamos encontrar una posición defensiva. Nos refugiamos en una sala de almacenamiento cercana, asegurando la puerta detrás de nosotros. La respiración pesada y el silencio tenso nos envolvían mientras intentábamos evaluar la situación. No teníamos claro qué eran esas sombras ni cómo combatirlas. La historia de los piratas, que en un principio habíamos tomado con escepticismo, ahora parecía tener un oscuro y siniestro fondo de verdad. Las sombras eran reales y estaban decididas a eliminarnos. Mientras nos reagrupábamos, empezamos a notar que incluso dentro de la sala de almacenamiento, la niebla comenzaba a filtrarse. Sabíamos que quedarnos allí no era una opción. Debíamos salir y enfrentar lo que fuera que estuviera atacándonos. La niebla parecía viva, y las sombras que contenía eran implacables. Decidimos movernos de nuevo, esta vez hacia la sala de máquinas donde habíamos encontrado a los piratas. Si podían mantenerse a salvo allí, tal vez nosotros también. Salimos de la sala de almacenamiento con cautela, avanzando lentamente, con las armas listas y los sentidos agudizados. Cada paso en la niebla era una prueba de valor y determinación. A medida que nos acercábamos a la sala de máquinas, la intensidad de los ataques aumentaba. Las sombras se volvían más agresivas, intentando separarnos y desorientarnos. Alcanzamos la puerta de la sala de máquinas y entramos rápidamente, cerrando la puerta detrás de nosotros. La sala de máquinas estaba en un estado de penumbra, pero al menos allí
Las sombras parecían menos activas. Nos tomamos un momento para recuperar el aliento y evaluar nuestras bajas. La realidad de la situación era sombría. Habíamos perdido a varios hombres y no teníamos una idea clara de cómo proceder. La niebla, sin embargo, no se dispersaba. Seguía siendo una presencia constante y opresiva. Necesitábamos un plan, una forma de contrarrestar las sombras, o al menos protegernos de sus ataques. Uno de los marines sugirió que podíamos intentar usar las luces de emergencia del crucero para dispersar la niebla y quizás debilitar a las sombras. Era una idea arriesgada, pero en nuestra situación, cualquier estrategia valía la pena considerar. Salimos de la sala de máquinas con ese objetivo en mente, moviéndonos con cuidado y en formación compacta. Cada pasillo era un desafío, con las sombras acechando y atacando desde la neblina. Logramos alcanzar el panel de control de las luces de emergencia y, con algunos intentos y ajustes, logramos encenderlas. Un resplandor rojo llenó los pasillos, y aunque la niebla seguía presente, las sombras parecían menos agresivas bajo la luz. Continuamos avanzando, usando las luces como nuestro principal medio de defensa, buscando cualquier signo de vida o alguna pista sobre lo que había sucedido a los pasajeros y la tripulación del Ocean Pearl. La batalla contra las sombras estaba lejos de terminar, pero estábamos decididos a sobrevivir y resolver el misterio que envolvía al crucero en la neblina. El combate con las entidades en el Ocean Pearl había alcanzado un punto crítico. Las sombras parecían infinitas y sus ataques implacables. Cada marine estaba equipado con una cámara corporal que grababa cada momento del caos, una medida de seguridad estándar que ahora servía como testimonio de la brutalidad de nuestra lucha. Las imágenes grabadas mostraban lo que nuestros ojos veían: las formas oscuras atacando desde todos los ángulos, nuestros compañeros siendo arrastrados hacia la niebla, y el terror grabado en nuestros rostros. Sabíamos que cada segundo contaba, y la única esperanza que nos quedaba era escapar con vida. Nuestros movimientos eran metódicos y desesperados. En medio del resplandor de las luces de emergencia, que arrojaban sombras inquietantes en las paredes, combatíamos con todas nuestras fuerzas. Las criaturas parecían alimentarse del miedo y la desesperación, atacando con una ferocidad que nunca habíamos experimentado. Las balas pasaban a través de ellas como si no fueran más que humo, y los ataques cuerpo a cuerpo eran igual de ineficaces. En nuestros monitores, podíamos ver la confusión y el horror reflejados en los ojos de cada marine, el reconocimiento de que estábamos enfrentando algo más allá de nuestra comprensión. A medida que intentábamos mantener nuestra formación, las sombras se volvieron aún más agresivas. Uno de mis compañeros, un marine llamado Rodríguez, fue derribado por una entidad que apareció de la nada. Gritamos y disparamos, pero la criatura lo arrastró hacia la oscuridad antes de que pudiéramos alcanzarlo. Su grito de ayuda se desvaneció en el silencio opresivo de la niebla, dejando un vacío en nuestro grupo. Las cámaras corporales captaron cada segundo, mostrando la desesperación en su rostro mientras era llevado a su destino desconocido. Era una visión que no olvidaría nunca. Nos reagrupamos rápidamente, sabiendo que quedarnos en un solo lugar era una sentencia de muerte. Nos dirigimos hacia la salida más cercana, disparando a ciegas a las sombras que nos seguían. Las cámaras grababan el caos, mostrando las entidades atacando sin descanso. Otro marine, Thompson, cayó presa de las sombras justo antes de que pudiéramos alcanzarlo. Su cámara corporal registró el momento en que fue derribado, y sus últimos momentos se grabaron con una claridad aterradora. El combate era intenso, y cada movimiento era una lucha por la supervivencia. Nos enfrentábamos a un enemigo que no entendíamos y que parecía invulnerable. Finalmente, alcanzamos la salida que nos llevaría de vuelta a la cubierta. La niebla era más densa allí, y las sombras parecían aún más numerosas, pero sabíamos que la única manera de sobrevivir era seguir avanzando.
Los disparos y los gritos llenaban el aire mientras nos abríamos camino. Las cámaras registraban cada momento de nuestra desesperada huida, cada sombra que atacaba, cada compañero que caía. La mitad de nuestro grupo había sido arrastrada por las entidades y su destino era desconocido. Pero no podíamos detenernos a lamentar nuestras pérdidas. La prioridad era llegar al USS Independence y poner a salvo a los que quedábamos. Alcanzar la cubierta fue un alivio temporal. La niebla aún nos envolvía y las sombras seguían atacándonos sin tregua. Nos movimos rápidamente hacia la escalerilla, disparando a ciegas para mantener a raya a las entidades. Subir al USS Independence fue una tarea hercúlea bajo estas condiciones. Las sombras no dejaban de atacarnos, y cada paso que dábamos era un paso más cerca de la libertad, pero también de un nuevo ataque. Los marines se turnaban para cubrir la retaguardia, disparando sin descanso mientras los demás subían. Cada uno de nosotros sabía que cualquier titubeo podría ser fatal. Finalmente, alcanzamos la cubierta del USS Independence. El alivio de estar de vuelta en un lugar seguro fue inmenso, pero el precio que habíamos pagado era alto. La mitad de nuestro grupo había desaparecido en el Ocean Pearl, arrastrada por las entidades. Mientras el resto de la tripulación nos ayudaba a subir a bordo, las cámaras corporales siguieron grabando, capturando nuestros últimos momentos de escape y la imagen final del crucero sumido en la niebla, todavía envuelto en ese manto de misterio y horror. Los datos grabados eran el único testimonio tangible de lo que habíamos enfrentado. De vuelta en el USS Independence, nos reagrupamos en la sala de mando, todavía temblando por la experiencia. Las grabaciones de las cámaras fueron revisadas inmediatamente por los oficiales superiores. Las imágenes eran claras y perturbadoras. Mostraban la naturaleza implacable de las entidades y la lucha desesperada de los marines. El capitán del USS Independence observó en silencio, su rostro grave y lleno de preocupación. Sabíamos que lo que habíamos enfrentado no era algo común. Las entidades que nos habían atacado eran algo más allá de la comprensión, y el misterio del Ocean Pearl seguía sin resolverse. Mientras tratábamos de recuperarnos del combate, sabíamos que nuestra misión estaba lejos de terminar. Las sombras que habían atacado no eran solo una amenaza para nosotros, sino para cualquier otro que se aventurara cerca del Ocean Pearl. Era imperativo informar a nuestros superiores y buscar una solución a esta nueva y aterradora amenaza. La vuelta al USS Independence estuvo marcada por un silencio tenso y una sensación de irrealidad que nos acompañó hasta que el barco estuvo en movimiento, alejándose del Ocean Pearl. Apenas pudimos relajarnos, sabíamos que teníamos que informar a nuestros superiores sobre lo ocurrido. El capitán del USS Independence, con su rostro pétreo y su voz firme, ordenó que las grabaciones de las cámaras corporales fueran revisadas y enviadas de inmediato al alto mando. Los marines que sobrevivimos nos reunimos en la sala de mando, todavía temblorosos y en shock, mientras se realizaban los preparativos para el informe. Los oficiales superiores recibieron las grabaciones y las revisaron minuciosamente. Las imágenes eran claras y perturbadoras. Sombras que se movían con una rapidez inhumana, atacándonos sin descanso, llevándose a nuestros compañeros uno por uno. Los gritos de auxilio, las órdenes desesperadas y el sonido de los disparos resonaban en la grabación. Las figuras indistintas de las entidades eran visibles, aunque en las sombras, lo que las hacía aún más terroríficas. El alto mando comprendió de inmediato la gravedad de la situación, y pronto recibimos una orden que dejó claro el destino del Ocean Pearl. La decisión fue tajante. Debíamos hundir el Ocean Pearl. Las órdenes eran precisas y sin lugar a interpretaciones. No podía quedar rastro de ese barco, ni de las entidades que lo habitaban. Comprendíamos la gravedad y el riesgo de permitir que algo tan desconocido y peligroso continuara existiendo. Aunque la idea de destruir el crucero, junto con cualquier posible rastro de los pasajeros y la tripulación, era dolorosa,
Sabíamos que era la única manera de evitar que las sombras atacaran de nuevo. No había tiempo para debatir la decisión. Cada segundo que el crucero permanecía a flote representaba un peligro. Preparar el misil fue un proceso meticuloso y rápido. Los marines y el equipo de armas del USS Independence trabajaron con precisión y eficiencia. El objetivo era claro y el riesgo inmenso. Cualquier fallo podría significar que las entidades tuvieran la oportunidad de atacar de nuevo. Nos alineamos en cubierta, observando en silencio cómo los técnicos ajustaban los controles y programaban el misil para impactar el Ocean Pearl. El mar, que horas antes había sido una vorágine de tormenta y misterio, ahora parecía un testigo silencioso de nuestra misión. Los sentimientos eran mixtos. Tristeza por los perdidos, determinación por completar la misión. El momento del lanzamiento llegó. El misil fue disparado desde el USS Independence, cruzando el cielo con una precisión letal. Todos los presentes contuvimos la respiración mientras seguíamos su trayectoria hacia el Ocean Pearl. El impacto fue instantáneo y devastador. Una explosión resonó en la distancia, seguida de una columna de humo y fuego que se alzó hacia el cielo. El crucero, que había sido el escenario de tanto horror y misterio, comenzó a hundirse rápidamente. Las llamas se reflejaban en el agua, creando un espectáculo surrealista y trágico. La niebla parecía disiparse ligeramente, como si las sombras mismas estuvieran siendo borradas por el fuego. La orden de silencio llegó poco después. Nos instruyeron a todos a no hablar sobre lo ocurrido bajo ninguna circunstancia. El incidente sería registrado oficialmente como un naufragio debido a la tormenta, con la pérdida total de la tripulación y los pasajeros. Comprendíamos la necesidad de mantener en secreto lo que habíamos enfrentado. El mundo no estaba preparado para conocer la existencia de las entidades en la niebla. La verdad sería enterrada con el Ocean Pearl, y nosotros, los supervivientes, llevaríamos el peso de ese secreto por el resto de nuestras vidas. Regresar a nuestras rutinas después de una experiencia tan traumática fue casi imposible. Cada uno de nosotros llevaba las cicatrices invisibles del enfrentamiento con las sombras. La Marina continuó con sus operaciones y nosotros, como marines, cumplimos con nuestras órdenes y misiones, pero con una sombra constante en nuestras mentes. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto al destruir el Ocean Pearl, pero el costo había sido alto. Los recuerdos de nuestros compañeros perdidos, los gritos de auxilio y las imágenes de las entidades nos acompañarían para siempre. Con el paso del tiempo, el incidente del Ocean Pearl se desvaneció de los registros oficiales, relegado a ser un mero accidente trágico en el mar. Nosotros, los que estuvimos allí, compartíamos un vínculo tácito y una comprensión silenciosa de la verdadera naturaleza del peligro que habíamos enfrentado. La Marina mantenía el secreto, y nosotros seguíamos adelante, entrenando y preparándonos para cualquier misión que pudiera surgir. Sin embargo, en lo profundo de nuestras mentes, siempre estaba la pregunta: ¿habíamos realmente acabado con las entidades? ¿O había más misterios ocultos en las vastas profundidades del océano? El USS Independence navegaba hacia nuevas misiones, pero el eco de las sombras en la niebla nunca nos abandonó. Cada uno de nosotros sabía que, aunque el Ocean Pearl había sido destruido, el océano era vasto y lleno de secretos. La posibilidad de enfrentar algo similar en el futuro no podía ser ignorada. Nos manteníamos vigilantes, listos para cualquier eventualidad. La lección aprendida en aquel crucero maldito era clara. El mar, con toda su belleza y misterio, escondía peligros que desafían la comprensión humana. Y nosotros, como infantes de marina, éramos los guardianes en la frontera entre lo conocido y lo desconocido.